El año era 1887, y las llanuras altas parecían extenderse infinitas como un océano de hierba dorada azotada por el viento. Para muchos, aquel inmenso vacío representaba libertad, aventura, posibilidad. Pero para Arthur McBride, un chico de Minneapolis, apenas 14 años, esas tierras significaban soledad, peso y supervivencia. Había nacido en aquel suelo duro, en una pequeña cabaña de troncos que su padre había construido con sus propias manos, pero nunca había sentido allí el consuelo de un verdadero hogar. Desde que la tos sofocante de su padre cesó de una vez por todas y desde que el corazón de su madre se rindió al luto en el invierno siguiente, la vida de Arthur se convirtió en un interminable vacío. El silencio que antes llenaba únicamente las noches tomó posesión de todo, del desayuno al atardecer, de la cama helada al viento silbando entre las rendijas de la madera. Ese silencio era su herencia, más sólido que el título de propiedad que guardaba doblado dentro de una caja de hierro bajo la cama. Arthur había aprendido temprano que sobrevivir no era lo mismo que vivir. Su cuerpo pequeño pero ágil estaba acostumbrado a tareas que muchos hombres adultos evitarían. Se levantaba antes de que el sol saliera, ponía agua a hervir en la estufa de leña y salía a revisar las trampas que había dejado en el campo. Muchas veces regresaba con las manos vacías, y en ese caso, la cena sería solo un pedazo de pan duro o una sopa aguada hecha con restos de papa. En días mejores tenía un conejo para asar o un puñado de huevos para freír en manteca. Lo poco que tenía lo hacía durar. Su padre le había enseñado: en la frontera, Arthur no sobrevive el más fuerte, sino el más terco. Y era esa terquedad lo que lo mantenía en pie. La cabaña, con sus paredes de troncos mal ajustados y el techo cubierto de hierba seca, parecía más una tumba que un hogar. Cada rincón traía recuerdos de voces que ya no estaban. El banco donde su padre afilaba el cuchillo. La mecedora donde su madre pasaba horas cosiendo y leyendo en voz alta. Ahora todo estaba inmóvil. Arthur se sorprendía a veces hablando solo, rezongando con la mula terca, maldiciendo contra una puerta atascada o incluso recitando pasajes del pequeño acervo de libros que le quedaban. Una Biblia gastada, un tomo de poemas amarillentos y un manual escolar con el que su madre le había enseñado a leer. Esos libros se habían convertido en sus únicos compañeros, palabras tan familiares que eran como ecos de su propia memoria. A pesar de su edad, Arthur ya cargaba en el rostro la marca de un hombre. Sus ojos azules, profundos y atentos revelaban una vigilancia constante. No había espacio para la ingenuidad en aquellas tierras. El peligro podía venir de una tormenta, de un animal salvaje o de un forastero malintencionado. Su fisonomía delgada, brazos huesudos y manos encallecidas no transmitían fuerza bruta, sino la resistencia dura de algo que sobrevive gracias a su flexibilidad. Había aprendido a doblarse para no romperse, como la hierba alta que se inclina bajo el viento y luego vuelve a erguirse. Harmony Creek, el pequeño pueblo más cercano, quedaba a 2 días de cabalgata. Arthur rara vez aparecía por allí. Cuando lo hacía para comprar sal o cambiar pieles por harina, evitaba conversaciones. La gente conocía su historia y lo miraba con una mezcla de lástima y desdén. Algunos susurraban: el huérfano terco que aún insiste en esa tierra estéril. Otros simplemente desviaban la mirada. Arthur no necesitaba su compasión. La piedad ajena para él era más cruel que el desprecio. Por eso prefería el aislamiento. Era más fácil enfrentar la soledad que las miradas cargadas de juicio. El duelo, que debería haberse vivido como una tormenta, pasó a ser su condición permanente. El dolor de la pérdida no se manifestaba en lágrimas, sino en un peso constante en el pecho. Era como una piedra fría en su estómago, que lo acompañaba en cada comida, en cada noche mal dormida, en cada mañana gris. No hablaba de ello, no lo reflexionaba, simplemente lo cargaba. Era una carga invisible, pero siempre presente. La vida de Arthur estaba hecha de rutinas mecánicas que impedían que el vacío lo consumiera por completo. Cortar leña, acarrear agua, plantar, cazar, reparar. Esas tareas, aunque duras, eran el único hilo que lo mantenía atado al mundo de los vivos. A veces, al atardecer, Arthur se permitía detenerse. Se sentaba en la cerca, el sombrero gastado en las manos, y observaba el horizonte. El cielo se teñía de naranja, rojo y púrpura, y por unos instantes sentía algo parecido a la belleza. Pero ese sentimiento pronto era tragado por el silencio que se tendía sobre la tierra como un sudario. Era un fantasma al margen de su propia vida, congelado en un tiempo que no avanzaba, y sin embargo en algún lugar dentro de él permanecía una chispa, quizás heredada de su padre, que creía en la justicia de los hombres incluso cuando el mundo parecía desmoronarse.
Quizás venía de su madre, que leía poemas y creía que las palabras podían salvar. Esa chispa mantenía a Arthur alerta, un pequeño fuego que se negaba a apagarse. Él no lo sabía, pero aquel mismo silencio que parecía su enemigo solo estaba preparando el terreno, porque en breve el destino quebraría esa rutina de soledad. Y cuando eso sucediera, aquel muchacho huérfano, flaco y callado, descubriría que su vida no se había reducido a la nada, solo estaba esperando el momento adecuado para transformarse. El cielo aquella tarde cargaba una inquietud que Arthur McBride ya había aprendido a reconocer. Las nubes, oscuras como carbón, se habían ido amontonando desde temprano en el horizonte, pero fue solo cuando el viento cambió de tono. Un aullido grave que se filtraba por las rendijas de la cabaña, que supo que algo mayor estaba llegando. Las llanuras no daban aviso previo. Un instante de calma podía transformarse al minuto siguiente en un diluvio o en un vendaval capaz de arrancar árboles enteros. El muchacho, de apenas 14 años, ató la puerta del establo con prisa, revisó los cerrojos de la pequeña ventana y corrió hasta la cerca para arrastrar a la mula terca hacia el refugio. Los truenos ya hacían temblar el suelo. Fue en ese momento cuando la primera ráfaga de lluvia azotó su rostro, que Arthur vio algo que le heló la sangre. Allí, cerca del cauce poco profundo del arroyo, entre la hierba alta que se retorcía, con el viento había una figura caída. Al principio pensó que era solo un tronco arrastrado por la corriente o tal vez un ternero muerto, pero con cada destello del relámpago, la silueta se revelaba más distinta. Era una persona, pequeña, inmóvil, casi engullida por la tormenta. Arthur instintivamente se agachó detrás de una roca, el corazón desbocado, la mirada fija en aquella figura. Su padre le había enseñado a desconfiar de lo inesperado. En aquellas tierras salvajes, lo que parecía víctima podía ser carnada. La compasión era muchas veces la trampa que llevaba a los hombres a la ruina. Arthur se quedó observando, los dedos apretando el mango del cuchillo que llevaba al cinto, el viento azotando su piel, los pensamientos atropellándose. ¿Y si era un forastero tendiendo una emboscada? ¿Y si era un enemigo? Pero entonces, un relámpago iluminó la escena con claridad cruel. Largos cabellos negros en trenzas, un vestido de cuero rasgado y la sangre oscura corriendo por la tela. Era una joven nativa. Arthur sintió el estómago revolverse. Las historias de Harmony Creek resonaron en su mente, colonos atacados, emboscadas, tierras disputadas con sangre. Pero también recordaba las palabras de su padre, que siempre decía que los Cheyenne eran hombres de honor, que solo defendían lo que era suyo. Y aunque había miedo, también había otro recuerdo, el de su madre, tendida en el lecho frío, los ojos vacíos de vida mientras él, impotente, nada pudo hacer. En ese instante, mirando a la joven que respiraba con dificultad, entendió que no estaba frente a una leyenda de violencia, sino ante alguien a punto de morir. Y al contrario de lo que había pasado antes, esta vez podía elegir actuar. Decisión. Tomada, Arthur corrió hacia la joven. El barro succionaba sus botas, la lluvia empapaba su camisa, pero él lo ignoraba todo. Cuando se arrodilló junto a ella, el impacto fue inmediato. Era aún más joven de lo que imaginaba, tal vez 16 o 17 años. El rostro, de rasgos firmes y bellos, estaba pálido bajo la piel cobriza. Sus labios azulados delataban el frío, y los ojos, cuando se abrieron un instante, reflejaron más que dolor, reflejaron una desconfianza feroz. Intentó apartarlo con un gesto débil, emitiendo un sonido bajo, casi un gruñido. Arthur levantó las manos como quien intenta calmar a un animal herido. «No quiero hacerte daño», dijo él, la voz ronca oxidada por el poco uso. «Si te quedas aquí morirás». No sabía si ella comprendía sus palabras, pero algo en su tono pareció atravesar la barrera del idioma. Aún así, su mirada ardía en desconfianza, y Arthur sintió el peso de la historia entre ellos. Dos mundos que se miraban como enemigos, pero la sangre que corría de la herida en su costado no dejaba espacio para la duda. Pasó el brazo de Cynthia, ella por encima de sus hombros, y pese a su cuerpo delgado, sostuvo el peso con una fuerza que nacía de la necesidad. A cada paso el barro hundía sus botas, y la tormenta parecía querer arrancarlos del suelo. La travesía hasta la cabaña fue una batalla. Arthur tropezó 2 veces, casi cayendo con ella en brazos. Sentía el calor húmedo de la sangre impregnando su camisa, el aliento débil de ella contra su cuello. Una vez intentó resistirse, empujándolo con la mano libre, pero la fuerza le faltó. Él solo respondió con más firmeza, ajustándola contra su cuerpo y murmurando entre dientes: «Aguanta, solo un poco más».
Cuando por fin llegaron a la cabaña, Arthur la colocó sobre el catre que había sido de su madre. El espacio, iluminado apenas por la llama temblorosa de la chimenea, adquirió otra dimensión. La presencia de aquella joven lo transformaba todo. Miraba alrededor con los ojos muy abiertos, cada músculo del cuerpo tenso como el de un animal acorralado. Arthur notó cómo su mirada recorría cada detalle. La escopeta sobre la chimenea, el hacha apoyada en la esquina, la puerta cerrada. Para ella, él podía ser tan enemigo como los lobos afuera. Arthur tomó entonces la decisión más arriesgada que podía: darle la espalda. Fue hasta el barril de agua de lluvia, llenó una palangana y trajo trozos de tela rasgados de una sábana vieja. Los colocó al alcance de ella en un gesto de respeto silencioso, esperando su reacción. Por unos segundos el aire pareció congelarse entre ambos. Luego, con un leve asentimiento casi imperceptible, ella le dio permiso. Arthur respiró hondo y comenzó a limpiar la herida. Sus dedos eran ásperos, acostumbrados al trabajo duro, pero su mano se movía con delicadeza. Limpiaba la sangre, cambiaba los paños empapados, improvisaba férulas para la pierna rota con tablas arrancadas del piso. Cada vez que el paño tocaba la herida, ella apretaba los dientes, los ojos chispeando, pero no lloraba. La fuerza de ella avergonzaba a Arthur, que más de una vez tuvo que contener la náusea ante la gravedad de los daños. Cuando terminó, la cubrió con la manta más gruesa que tenía. Después se apartó, sentándose en un banquillo cerca del fuego, respetando la distancia. Durante horas, los únicos sonidos fueron la respiración pesada de ella, el crepitar de las llamas y la lluvia golpeando el techo. Arthur la observaba de reojo. Incluso dormida, sus puños estaban cerrados, como si aún luchara en sueños. Fue esa noche, rodeado por la tormenta, que Arthur comprendió algo que nunca había sentido antes. Por primera vez desde la muerte de sus padres no estaba solo. Y por primera vez la rutina mecánica de la supervivencia dio lugar a una sensación extraña, casi olvidada. Propósito. No sabía su nombre, ni siquiera si viviría hasta el amanecer, pero sabía que mientras respirara haría todo lo posible para que aquella desconocida sobreviviera. Porque allí, bajo la furia de la tormenta, dos mundos que la historia decía, enemigos estaban unidos por algo más simple y más fuerte: la necesidad de vivir. La noche había caído pesada sobre las llanuras. Afuera, la tormenta que había traído a la extraña hasta la vida de Arthur McBride comenzaba a perder fuerza, pero el viento aún silbaba entre las rendijas de la cabaña, como si el mundo natural no hubiera terminado de poner a prueba a aquel muchacho de 14 años. Dentro del reducido espacio de troncos, el fuego de la chimenea lanzaba sombras temblorosas en las paredes. La joven nativa, cuyo nombre aún no conocía, respiraba con dificultad sobre el catre improvisado. El olor a sangre impregnaba el aire, metálico, dulzón e inevitable. Para Arthur era solo una preocupación más que sumar a tantas otras. Pero para los lobos que rondaban las llanuras, aquel aroma era un llamado. El primer sonido llegó lejano, un aullido largo que cortó la noche, como una cuchilla. Arthur alzó la mirada de inmediato, el cuerpo en alerta. Su corazón empezó a latir más rápido. Conocía ese sonido y sabía lo que significaba. Los lobos, empujados por el hambre y el frío, estaban bajando de las colinas, y la sangre de Mienobestes, la muchacha herida, era como una campana sonando en la oscuridad. No tardaron en responder otros aullidos provenientes de varias direcciones, cada vez más cercanos. La joven se movió en el catre, abriendo los ojos con terror, murmurando algo, en su lengua, una sola palabra. Pero Arthur no necesitó entender el idioma. Era miedo. Corrió hacia la puerta, comprobó el cerrojo y empujó la vieja mesa contra la madera. El corazón le martillaba en el pecho. El silencio pesado se quebró con pasos furtivos. Afuera, arañazos en las paredes de tronco, el crujir de la hierba bajo patas. Eran muchos, una jauría entera. Arthur sabía que solo ya sería presa fácil, con una herida abierta exhalando sangre. Era una invitación a la tragedia. Aún así, no retrocedió. Tomó el hierro de avivar el fuego, la punta aún incandescente, y se colocó entre la cama de la joven y la puerta. El primer impacto vino contra la ventana. La madera gimió como si fuera a partirse. Un hocico negro, húmedo, forzó una rendija, dientes brillando a la luz del fuego. Arthur reaccionó instintivamente. Avanzó y hundió el hierro al rojo contra la abertura. Un chasquido, un aullido de dolor, olor a pelo quemado. El animal retrocedió, pero de inmediato otros ocuparon su lugar. Las paredes empezaron a temblar,
bajo los cuerpos que se lanzaban contra la estructura. El muchacho corrió de un lado a otro, tratando de reforzar las rendijas con tablas sueltas, clavándolas a golpes apresurados de martillo, el sudor escurriendo en sus ojos. El ataque fue creciendo en furia. Garras arañaban la base de la cabaña, tratando de abrir brechas. Un segundo lobo embistió contra la puerta y el cerrojo gimió, casi cediendo. Arthur se lanzó contra la madera, empujando con el hombro, sintiendo la fuerza del animal al otro lado. Fue en ese esfuerzo que llegó el primer golpe. Una mandíbula logró atravesar una rendija y se clavó en su brazo. El dolor explotó, agudo, pero Arthur no retrocedió. Con un grito pateó la puerta y consiguió que el animal soltara. La sangre corría de su piel desgarrada, pero no tenía tiempo de sentir. El olor de sangre fresca excitó aún más a la jauría. Ahora eran ladridos, gruñidos, cuerpos chocando contra la estructura como un asedio vivo. La muchacha tendida lloraba quedo, sus ojos fijos en el muchacho que se erguía como muralla delante de ella. Arthur sintió un nudo en la garganta, pero también una fuerza extraña mayor que el miedo. No iba a permitir que llegaran hasta ella. Cuando un tercer impacto rompió parte de la ventana, Arthur no dudó. Agarró el hacha del rincón y giró con violencia contra la sombra que asomaba. El filo de acero encontró carne y hueso y el animal retrocedió, aullando de furia. Pero en el mismo instante otro logró forzar paso por la base de la puerta. Saltó contra el muchacho, derribándolo al suelo. Dientes cerrados se clavaron en su pierna y el mundo se iluminó en dolor blanco. Arthur reaccionó por instinto. Levantó el hierro al rojo y lo presionó contra el costado del animal, que retrocedió gritando. La segunda herida ardía como fuego líquido, pero él se levantó de nuevo, jadeante, tambaleante. La lucha se volvió un caos. Un cuerpo negro rompió la ventana y cayó dentro de la cabaña. Los ojos amarillos del alfa de la jauría brillaron en la penumbra, enfocados no en Arthur, sino en la joven ensangrentada sobre el catre. El tiempo pareció detenerse. Arthur, empapado de sudor y sangre, alzó el hacha con las manos temblorosas y gritó con toda la fuerza que le quedaba. Atacó al lobo alfa antes de que pudiera avanzar. El choque fue brutal. Dientes contra acero, carne contra madera. El lobo embistió, clavando los dientes en el hombro del muchacho. Arthur sintió el crujido del hueso y casi cayó, pero en un último arrebato de furia, giró el cuerpo y descargó un golpe profundo contra el animal. La sangre del lobo salpicó las tablas del suelo. El alfa retrocedió, tambaleante pero aún vivo, aún hambriento. Arthur, jadeando, apenas se mantenía en pie. Su visión se nublaba, el mundo giraba. Aún así, se colocó de nuevo entre la fiera y la joven. El animal avanzó por última vez, y el muchacho, con un grito gutural, alzó el hacha y descargó el filo con toda la fuerza de su cuerpo delgado. El impacto final resonó en la cabaña, y el lobo alfa cayó, derrotado. El silencio que siguió fue absoluto, quebrado solo por la respiración agitada de Arthur y el llanto contenido de la joven. La jauría sin su líder se dispersó afuera. El muchacho soltó el hacha, las manos temblorosas cubiertas de sangre, parte suya, parte de los animales. Dio 2 pasos tambaleantes y cayó de rodillas. El cuerpo destrozado, mordidas en los brazos, en las piernas, en el hombro, latían como brasas incandescentes. Aún así, antes de desmayarse, miró a la joven. En sus ojos, que reflejaban tanto miedo como gratitud, encontró algo que jamás había sentido: sentido de existir. Cuando la oscuridad lo envolvió, Arthur McBride ya no era solo el huérfano del silencio. Se había convertido en el guardián de aquella noche, un muchacho que contra todas las probabilidades enfrentó la furia de la naturaleza con nada más que coraje y venció. La cabaña olía a humo, sudor y sangre. El suelo ya estaba oscuro, empapado, marcado por huellas de lobos y arañazos profundos en las tablas. El fuego de la chimenea titilaba, lanzando sombras salvajes en las paredes, como si la misma noche hubiera entrado para presenciar la lucha. Arthur McBride, apenas un muchacho de 14 años, parecía pequeño ante el tamaño de la amenaza que enfrentaba. Pero había en él una llama que no cabía en su cuerpo delgado. Estaba allí, de pie, las manos firmando el hacha con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos, la mirada fija, feroz, decidida. Detrás de él, tendida sobre el catre, la joven nativa, Bavina, como descubriría más tarde, respiraba con dificultad, aferrada a la vida por un hilo. Y Arthur lo sabía. Si retrocedía un solo paso, si caía antes de tiempo, sería su fin. El primer golpe vino como un rayo. Un lobo, más ágil que los demás, consiguió forzar paso por
la rendija de la ventana y se lanzó contra Arthur. El muchacho alzó el brazo por reflejo y los colmillos se clavaron en su carne. El dolor fue inmediato, agudo, desgarrando el músculo hasta el hueso. La sangre brotó caliente, escurriendo hasta su mano. Arthur gritó, pero no retrocedió. Giró el cuerpo con violencia y golpeó al animal con el mango del hacha, arrojándolo contra la pared. El brazo latía, pero no podía detenerse. Antes de que pudiera respirar, otro lobo avanzó por la base de la puerta, derribando una tabla suelta. Arthur intentó patearlo afuera, pero la bestia mordió su pantorrilla con brutalidad. Casi cayó, la rodilla cediendo y el sabor metálico de la sangre subió a su boca. La segunda mordida. El instinto de supervivencia habló más fuerte. Levantó el hierro al rojo vivo de la chimenea y lo presionó contra el costado del animal, que lanzó un aullido horrendo antes de retroceder. El olor de pelo quemado llenó el aire, pero Arthur ya se preparaba para el siguiente ataque. El tercero vino de lado. Un lobo más pequeño, rápido, encontró una brecha y clavó los dientes en su mano. Arthur soltó el hacha por un instante, el shock del dolor casi arrancándole la conciencia. Pero desesperado pateó al animal con toda su fuerza y recuperó el arma, ahora con los dedos desgarrados, sangrando. Ya respiraba en jadeos, el sudor mezclándose con la sangre que escurría de su brazo, de su pierna, de su mano. Y entonces llegó el cuarto ataque. El mayor de los lobos, no el alfa, pero casi tan imponente, consiguió atravesar la puerta rota y se lanzó sobre Arthur, derribándolo en el suelo de madera. Los dientes se clavaron en su muslo, mordida profunda que oscureció su visión. La cuarta herida. El muchacho gritó, un sonido gutural, más rabia que dolor, y giró el cuerpo, hundiendo el hacha en el hombro del animal. El lobo retrocedió, cojeando, pero Arthur ya estaba al borde del colapso. Se apoyó contra la pared, los ojos nublados, las piernas temblorosas. Podía sentir la vida escapando de él en cada gota roja que manchaba el suelo. Aún así, no retrocedió. Detrás de él estaba Babina, y mientras ella respirara, no permitiría que la jauría pasara. El quinto ataque fue el más cruel. El lobo alfa, enorme, de pelaje oscuro como la noche, finalmente destrozó lo que quedaba de la ventana y entró. Sus ojos amarillos ardían como fuego, y su presencia dominaba el espacio. Arthur alzó el hacha, pero el animal fue más rápido. Saltó sobre él y las mandíbulas se cerraron en su hombro derecho, desgarrando hasta el hueso. El dolor fue insoportable. El muchacho sintió como si su cuerpo fuera a despedazarse. El grito que salió de su garganta no era humano, era salvaje. La quinta mordida. Tambaleó, pero no cayó. Golpeó con el mango del hacha en el hocico de la bestia, obligándola a soltar. Aún no se había recuperado cuando llegó el sexto golpe. El alfa, en un giro veloz, clavó los colmillos en su costado, rasgando la camisa y la piel. Arthur se atragantó con su propia sangre, el sabor a hierro llenando su boca. Sus rodillas se doblaron. Casi se derrumbó, pero al mirar por encima del hombro vio a Babina. Vio sus ojos abiertos, el miedo y la esperanza. Y eso fue suficiente para reunir fuerzas. La sexta mordida. Tambaleante alzó el hacha una última vez. El alfa, sangrando pero aún lleno de odio, retrocedió y se preparó para la embestida final. Arthur apenas podía mantenerse en pie. El cuerpo estaba destrozado. 7 cortes profundos, mordidas que lo acercaban más a la muerte que a la vida. Y entonces llegó el séptimo ataque. El lobo saltó, y antes de que pudiera esquivar, las mandíbulas se cerraron sobre su muslo ya herido, desgarrando la carne de una vez por todas. La séptima mordida. Arthur lanzó un grito ensordecedor, un grito de dolor, de furia, de desafío. Con el último resquicio de fuerza, reunió todo lo que le quedaba, levantó el hacha con ambas manos sangrantes, y cuando el alfa vino para derribarlo, descargó la hoja con precisión brutal. El golpe atravesó el cráneo de la bestia, que cayó de lado finalmente vencida. El silencio que siguió fue absoluto, más pesado que cualquier tormenta. El fuego crepitaba abajo, iluminando la escena. Un muchacho ensangrentado, la ropa hecha, jirones, de pie sobre el cuerpo muerto del lobo alfa. Sus brazos temblaban, el hacha se deslizaba de sus manos, los ojos azules vidriosos por el dolor y el cansancio. Tambaleó 2 pasos hacia atrás, miró a Babina, que lloraba en silencio, los ojos anegados de una gratitud que las palabras no podían expresar. Y entonces su cuerpo finalmente cedió. Arthur se desplomó en el suelo de madera, el rostro vuelto hacia la chimenea, el pecho subiendo y bajando en respiraciones cortas. Estaba al borde de la muerte, pero había cumplido su promesa silenciosa: no dejar que la joven fuera tocada.
La sangre formaba charcos alrededor de su frágil cuerpo, pero su expresión, incluso inconsciente, cargaba con una extraña paz, como si hubiera encontrado un propósito. Esa noche, Arthur McBride, huérfano del silencio y la soledad, probó que el coraje no es ausencia de miedo, sino decisión. Y su decisión había sido simple e inmutable: proteger a alguien que lo necesitaba, aunque le costara la vida misma. El amanecer nació gris sobre las llanuras, como si el mismo cielo estuviera exhausto después de la tormenta y de la noche de sangre. La cabaña de Arthur, que antes era apenas un refugio solitario, ahora parecía un campo de batalla. Las paredes exhibían marcas de garras, la puerta estaba rota, el suelo cubierto de charcos oscuros de sangre seca. En el centro, el cuerpo del gran lobo alfa yacía inmóvil, y a pocos pasos, Arthur McBride permanecía inconsciente, destrozado, respirando en intervalos cortos y casi imperceptibles. Babina, tendida en el catre, lo observaba en silencio, los ojos anegados. Sabía que aquel chico blanco, que no le debía nada, había sacrificado todo para mantenerla con vida. Fue entonces cuando un sonido distinto cortó el silencio de la mañana: el trote rítmico de caballos. Primero distante, luego cada vez más cercano. Babina contuvo la respiración, el corazón acelerado. Reconocía aquel sonido. Eran guerreros de su tribu. Su padre la había mandado buscar. Una mezcla de esperanza y miedo se apoderó de ella. Esperanza de reencuentro, miedo de lo que verían, porque a los ojos de quien no sabía, la escena podía parecer una cruel emboscada. Minutos después, la figura imponente de Bokin, jefe de guerra de los Cheyenne, apareció en la elevación próxima a la cabaña. Sus hombres, pintados para las batalla, lo seguían en formación, siluetas fuertes contra la luz pálida de la mañana. Cuando sus ojos cayeron sobre la pequeña construcción, la expresión de Bokin se endureció. Vio la puerta rota, el lobo muerto, los rastros de lucha. Vio también la silueta de su hija, viva, aunque frágil, y un cuerpo extraño caído en el suelo junto a ella. El corazón del guerrero se llenó de alivio y de furia al mismo tiempo. Los guerreros rodearon la cabaña. Con movimientos ágiles, desmontaron y se posicionaron. El sonido de los arcos tensándose y de las lanzas afirmándose llenó el aire. Cuando Bokin empujó la puerta y entró, el interior se iluminó con la aurora. Sus ojos se posaron inmediatamente sobre Arthur ensangrentado. Era fácil, casi natural, concluir que el chico blanco era el responsable de las heridas de su hija. Pero antes de que pudiera dar voz a la acusación, Babina alzó la mano con esfuerzo, los ojos muy abiertos. Su voz salió débil pero firme, en su propia lengua. «No, padre. Él me salvó». El silencio que siguió fue denso. Los guerreros se miraron entre sí, confusos. Bokin frunció el ceño sin creer de inmediato. Pero entonces el viejo Hanya Haka, el rastreador más sabio de la tribu, avanzó hacia el centro de la cabaña. Se arrodilló junto al cuerpo de Arthur y comenzó a examinar cada detalle como quien lee un libro abierto. Pasó la mano por las mordidas, las contó una a una. Observó el hacha aún cubierta de sangre junto al chico. Tocó el cadáver del lobo alfa y asintió. «Este muchacho luchó», dijo con tono grave, que hizo resonar respeto en el ambiente. «Luchó contra la jauría entera. Miren las señales. Las marcas de mordida no son de humano, sino de bestia. Fue mordido 7 veces. 7. Y aún así permaneció en pie hasta el final. Hanya Haka levantó los ojos hacia Bokin, su voz cargada de certeza. Si no fuera por él, Babina estaría muerta. Un murmullo recorrió a los guerreros. La desconfianza dio paso a algo más profundo. Asombro, respeto. Bokin, todavía incrédulo, se acercó al chico caído. Se arrodilló y apartó el cabello empapado de sangre de la frente de Arthur. Allí, ante sus ojos, no había un enemigo, sino un niño, un huérfano que había luchado con la furia de 10 hombres para proteger a alguien que no conocía. Jefe respiró hondo y en su pecho nació una nueva comprensión. Sangró por ella, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Sangró más de lo que cualquier guerrero podría soportar. Babina, con lágrimas corriendo por el rostro, confirmó, con voz entrecortada: «Padre, él no es nuestro enemigo. Se interpuso entre mí y los lobos. No huyó, no dudó. Yo lo vi. Salvó mi vida». En ese instante el peso de la verdad se posó sobre todos. Los arcos se bajaron, las lanzas se relajaron. Lo que comenzó como una sospecha de traición se transformó en reverencia. Los guerreros miraron a Arthur con ojos distintos, ya no como un intruso, sino como alguien digno. Bokin pasó el brazo bajo el cuerpo del chico y lo levantó con cuidado. Arthur era ligero como ramas secas, pero pesado de valor.
El jefe lo cargó como si fuera su propio hijo. Cuando salió de la cabaña con el muchacho en brazos, los guerreros guardaron silencio. No había burla, ni juicio, solo un respeto silencioso. Afuera, la luz del sol de la mañana iluminó la escena. Un chico blanco, huérfano, ensangrentado, cargado por el jefe Cheyenne como si fuera un guerrero. Para la tribu, aquel gesto decía más que 1000 palabras. El silencio de la desconfianza fue roto, sustituido por el silencio del respeto. Babina, tendida en una camilla improvisada, miró por última vez a Arthur. Aún respiraba débil pero vivo, y en la mirada de su padre por primera vez percibió algo raro: gratitud. Así terminó aquella mañana, no con la muerte que todos esperaban, sino con el reconocimiento de que el coraje no tiene color, no tiene tribu, no tiene frontera. Ese día, Arthur McBride dejó de ser solo el huérfano del silencio y pasó a ser visto como el protector de la hija del jefe. El sol de la mañana rasgaba el horizonte como una promesa, tiñendo de oro y rojo las llanuras que hasta ayer habían sido solo escenario de la soledad de Arthur McBride. El muchacho huérfano que por tanto tiempo vivió como una sombra entre campos infinitos, ahora era cargado en los brazos de Boquín, el jefe de guerra Cheyenne. Había algo profundamente simbólico en aquella escena. Un chico blanco, delgado, herido en 7 lugares diferentes, siendo transportado no como prisionero, sino como guerrero honrado. El pueblo reunido alrededor seguía en un silencio reverente, los cascos de los caballos amortiguados por la hierba húmeda. Era como si la propia tierra comprendiera la magnitud de aquel momento. Arthur, aún inconsciente, respiraba con dificultad. Sus labios estaban pálidos y su cuerpo ligero como si estuviera hecho solo de huesos y coraje. Boquín lo sostenía con firmeza, el rostro marcado por un respeto que jamás había imaginado dedicar a un extranjero. Para él, aquel chico era más que un sobreviviente. Era alguien que había desafiado a la muerte, protegido a su hija y con ello creado un puente improbable entre 2 mundos. Babina, llevada en una camilla improvisada, lo observaba con lágrimas silenciosas. Por primera vez desde la caída en el arroyo sentía seguridad, no porque estuviera de regreso con su pueblo, sino porque sabía que el destino del muchacho ya no sería el abandono. La llegada a la aldea estuvo marcada por un silencio solemne. Las mujeres, los ancianos y los niños corrieron a ver, pero al encontrarse con el cuerpo ensangrentado y las marcas de batalla, sus voces callaron en reverencia. Hanya Haka, el viejo rastreador, habló delante de todos con su voz ronca y cargada de autoridad. Este no es un enemigo, es un espíritu de coraje. Luchó solo contra la noche y contra la muerte para salvar a la hija de nuestro pueblo. Las palabras se esparcieron como fuego en hierba seca. El muchacho, que hasta entonces era apenas el huérfano blanco, se transformaba ante los ojos de todos en un símbolo de valentía. El chamán de la aldea se acercó a Boquín y examinó a Arthur con ojos graves. Sus manos tocaron las heridas, con ungüentos hechos de hierbas, murmurando cánticos antiguos, pidiendo a los espíritus que mantuvieran con vida a aquel que ya se había mostrado digno. Mientras trabajaba, miró al jefe y dijo: «Este chico no es solo carne y sangre. Ha sido elegido por la lucha. Su corazón fue forjado en el silencio, pero ahora late por más que su propia supervivencia». Arthur permaneció en delirio durante días. Entre fiebres, visiones y murmullos, revivía los aullidos de la manada, el peso del hacha, los ojos amarillos del lobo alfa, pero también soñaba con el rostro de su madre sonriendo, como si finalmente estuviera en paz. Babina, aún recuperándose, pasaba largas horas a su lado, cambiando los paños ensangrentados, susurrando palabras en su lengua, creyendo que de algún modo él las comprendería. Y en una de esas mañanas, cuando los primeros rayos de luz entraban en la tienda, Arthur abrió los ojos. No vio la cabaña solitaria, ni las paredes frías que antes eran su único mundo. Vio rostros alrededor, miradas atentas, manos que lo cuidaban. Vio a Babina sonreír débilmente, y detrás de ella a Boquín con los brazos cruzados, firme como una montaña. El chico intentó incorporarse, pero el dolor lo derribó de nuevo. Aún así, logró susurrar con voz ronca: Yo no dejé que llegaran hasta ti». Las palabras sonaron como una promesa cumplida. Babina apretó su mano y respondió: «Y nunca lo olvidaremos». En ese instante, Arthur percibió algo que nunca había sentido en su corta vida: pertenencia. Ya no era el fantasma solitario de una granja olvidada. Ya no era solo el huérfano de las llanuras. Ahora tenía un nombre cargado de respeto en los labios de todo un pueblo.
Era el muchacho que había enfrentado la noche de los lobos y sobrevivido. Con el paso de los días, su recuperación se convirtió en un rito colectivo. Cada persona de la aldea contribuyó de alguna manera. Las mujeres traían alimentos, los guerreros vigilaban la tienda, los niños dejaban flores cerca, de donde él descansaba. Arthur, aún frágil, empezó a entender lo que era ser parte de una familia, no de sangre, sino de elección. Boakin, en público, declaró delante de todos: «Este muchacho es hijo del coraje. A partir de hoy, donde él esté, estará protegido por mi pueblo». Las palabras resonaron como ley. El pueblo Cheyenne entonó un canto de reconocimiento, y Arthur, aunque no comprendía del todo la lengua, entendió el gesto. Sus lágrimas cayeron en silencio, lavando años de abandono y soledad. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la aldea, Arthur miró al cielo y se dio cuenta de que había renacido, no en el cuerpo, que aún cargaba cicatrices profundas, sino en el alma. El silencio, que antes era solo soledad, ahora era compartido. Ese vacío que siempre había pesado en su corazón estaba lleno. Tenía un nuevo hogar, un nuevo pueblo y una vida que jamás habría imaginado, porque al final no fue la lucha contra los lobos lo que definió a Arthur McBride. Fue la elección de no retroceder, de sacrificarse por alguien que ni siquiera conocía. Esa elección cambió su destino, lo transformó de huérfano olvidado en héroe recordado. Y aquí está la lección que esta historia nos deja. No importa cuán pequeño, frágil o invisible te sientas, el coraje no depende de la fuerza física, sino de la decisión. Cuando eliges proteger, amar y sacrificarte por el prójimo, te conviertes en parte de algo más grande que tú mismo. Arthur encontró a su familia en el lugar más improbable, porque fue fiel a lo más humano: cuidar. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que cada uno de nosotros también puede renacer, sin importar cuán profundo parezca el silencio de la vida. Basta con una elección,